Dios los bendiga, hermanos. Un gusto estar con ustedes en sus hogares. Estamos viendo la palabra de Dios. Los domingos vamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hoy nos encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Vamos en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra y estamos pidiendo que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y renueva nuestro entendimiento. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Santiago le está hablando a la iglesia y por eso hemos visto a través de su carta aquí, su epístola, que dice la palabra hermanos. Y aquí el versículo 11 comienza con esa palabra, hermanos. Hoy día se está predicando un evangelio que no habla del pecado, no habla del bien y mal, no habla de arrepentimiento. Y es muy importante, hermanos, que eso sea parte del evangelio, porque si no más le estamos hablando de lo bonito, de lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo, nuestros derechos, y no hablamos del bien y mal, estamos dejando parte del evangelio que es muy importante tener. Así que Santiago le está hablando a la iglesia y está diciendo estas palabras en Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No murmuréis o no te andes quejando de tu hermano. Acuérdese que en los versículos anteriores había estado hablando de los que pecan y de los que andan en el mundo. Y estaba hablando de cristianos que se han ido al mundo. Y nos está hablando acerca de que deberíamos de arrepentirnos de esa manera de vivir. Y ahora le está hablando no a los que se han ido, pero le está hablando a los que se han quedado. Es como la parábola de el pródigo. El pródigo fue el que se fue. Y el hermano mayor fue el que se quedó. El pródigo era desobligado y quería los placeres del mundo y las cosas del mundo y se fue. Y el mayor se quedó a hacer la voluntad de su padre. Y es muy importante, hermanos, saber y entender que tanto el que se va como el que se queda se tiene que cuidar. Y aquí está hablando a los que, una de las dos, no se fueron para el mundo o se fueron para el mundo pero han vuelto y ahora están bien con Dios. Y nos está hablando a las personas que que están viendo a su hermano y a su hermana en el mundo. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No se ande quejando, no ande diciendo cosas acerca de esa persona. Nuestro mirar debería de ser, y esta es la palabra clave, nuestro mirar debería de ser restauración. Orar que esa persona se restaure, que vuelva a las cosas de Dios. Pero si juzgamos, hay algo de juzgar a otro que es como un asunto que ha finalizado algo y en la cual también hemos determinado que esa persona merece ser castigado. Y a veces hasta pedimos el castigo que deberían de recibir.
Y la palabra de Dios dice no, debería de ser restauración. Y lo que va con restauración es intercesión, interceder por nuestro hermano, que Dios lo restaura, que Dios lo traiga para atrás. Y nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Nos está diciendo que si nosotros comenzamos a juzgar, ahora ya no estamos nosotros haciendo la ley, pero estamos ahora juzgando. Estamos en la silla de juez. Y hay nomás una persona que debería de estar en esa silla, y ese es Dios. Él ha dado la ley moral. Él es el que nos dice lo que es bueno y malo, el bien y el mal. Y nos dice que si nosotros estamos juzgando, entonces ahora estamos nosotros haciendo o inventando nuestra propia ley. Y estamos juzgando la ley de Dios, juzgando quizás que como el hermano mayor del hijo pródigo, que él no ha recibido lo que merece. Y si nos ponemos a pensar, ninguno de nosotros hemos recibido lo que de veras merecemos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia y misericordioso. ¿Por qué deberíamos nosotros de querer que alguien reciba lo que merece si nosotros no hemos recibido lo que merecemos? ¿Qué hemos recibido nosotros? El perdón, la reconciliación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que oremos, que del perdón de esa persona, la reconciliación a Dios de esa persona. Y por eso dice, si murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Deberíamos de mejor estar en la posición de mediador con Cristo, en la cual estamos trabajando con Cristo, nuestro sumo sacerdote, en interceder por ese hermano o esa hermana que se ha desviado. El versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Uno solo nos ha dado la ley moral. ¿Y quién es ese? Dios. Dios es el que determina el bien y el mal, y Él es el que determina el castigo de aquellos que quiebran su ley moral. Pero también Él es quien perdona. Y Dios no quiere que estemos en el lado de determinar quién ha hecho el bien y el mal y qué castigo merecen, pero que estemos en el lado de la misericordia, en el lado de la gracia, en el lado del perdón. Porque estamos viendo con una diferente perspectiva de la ley, y es la perspectiva del Evangelio, que ahora Dios ha prohibido una manera por medio de Jesucristo de traer y reconciliar al mundo hacia Él, y es por medio de la persona y obra de Jesucristo, en que Él nació de una virgen, vivió una vida santa y murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó, y todo eso con para una razón, y es la salvación. Y si alguien se desvía, entonces Él quiere todavía que esa persona se salve, que no se pierda. Los del mundo se están perdiendo y Dios no quiere que los suyos se pierdan con el mundo. Así que no nomás oramos por el mundo, que vengan a recibir a Cristo como Salvador y Señor,
pero que aquellos que han ido al mundo, que vuelvan para atrás. Eso es donde Dios quiere que estemos, porque nomás es uno que ha dado la ley moral y esa es Dios. Y Él es el único que determina quién se salva y quién se pierde. Y Él no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al conocimiento de la salvación. Él quiere que todos se salven y por eso les da la oportunidad de arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador y seguirle como el Señor de su vida. Y es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Predicar el Evangelio y interceder por el mundo y igualmente por los que vuelven al mundo. Interceder por ellos que vuelvan para atrás. Y de que este juicio merecen, qué castigo merecen, dejar eso a Dios. Y porque Él es el que determina eso. Y dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Quién somos, hermanos? Somos la creación, no el creador. Somos el que ha recibido la salvación, no el que da la salvación. Somos los que han recibido el conocimiento del bien y el mal, la ley moral de Dios, no el que ha dado la ley. Así que Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Dios es Dios divino y nosotros humanos. Y por eso pregunta quién eres para que juzguéis a otros. No somos nadie. Nosotros somos humanos. Así que Dios quiere que hagamos ¿qué? Que tengamos la perspectiva de la restauración de esa persona que se ha alejado de las cosas de Dios. La restauración, la reconciliación. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de la intercesión, por medio de la misericordia, por medio de la gracia de Dios, extendiéndole a esa persona la oportunidad a que vuelvan a los caminos de Dios. Y ojalá que todos tengamos esa perspectiva y tengamos esa actitud hacia aquellos que se han alejado de las cosas de Dios. Oramos que vuelvan. Entonces acabamos, hermanos, la lección. Vamos en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra y pedimos, Señor, que nos hagas hacedores de tu palabra y que nosotros no usemos esa palabra para juzgar, sino que usemos esa palabra para ayudarle a alguien a volver, a ser restaurado a los caminos de Dios. Usar la palabra de reconciliación a Dios. Y Padre Celestial, aquellos que se han desviado, tráelos para atrás, pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, Dios me les bendiga. Gusto haber estado con ustedes. Adiós.